Este, bueno, hoy tenemos al amigo Ricardo Padrón en desarrollo de campos petrolíferos maduros. Eh, Ricardo, bueno, la mayoría lo conoce, pues Ricardo es ingeniero de petróleo de la Universidad del Zulia y tiene un máster en ingeniería también de petróleo de Texas A&M University, en College Station, aquí en Texas. Es un especialista en ingeniería de yacimientos, de crudo, liviano, mediano, pesado, hasta pesado, gas y condensado, y posee muy buenas cualidades como el liderazgo y coaching. Entre sus experiencias se destacan análisis de presión en prueba de pozo, proceso de recuperación de petróleo mejorado, desarrollo de campos, simulación de yacimientos, gerencia de yacimientos, optimización de la producción de petróleo y manejo y control de la producción de agua, además de evaluación de nuevas tecnologías aplicadas al negocio de producción. Fue profesor de ingeniería y yacimiento de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad del Zulia, e instructor en el Centro de Formación CIEF de PDVSA. Tiene una amplia experiencia de más de 40 años trabajando para varias empresas petroleras, tales como Baycifran Lab, PDVSA, BP, Exploración y Producción, Schlumberger y Pacific Exploration and Production. Ha ocupado funciones diversas desde ingeniero junior hasta ingeniero senior de yacimientos en las áreas de Oriente, Occidente y Sur de Venezuela, en Cantarell en México o aguas profundas del Golfo de México en Estados Unidos, así como campos de Perú, Ecuador y Argentina. Ha realizado estudios integrados, caracterización dinámica de yacimiento y planes de desarrollo de campos de hidrocarburos de gas y petróleo, tanto costa afuera, aguas someras y profundas como en tierra. Un segundito que alguien está metiendo ruido aquí. Ha sido tutor líder de la comunidad de modelaje dinámico en la gerencia técnica y certificador interno de reservas de hidrocarburos para diferentes activos de British Petroleum y finalmente consultor técnico en gerencia y desarrollo de campos petrolíferos en muchas de las empresas que trabajó. Actualmente es consultor independiente desempeñando las funciones de especialista en ingeniería y yacimientos con una alta experiencia de liderazgo de equipos multidisciplinarios y coaching de jóvenes ingenieros. Bueno, con ustedes dejo a Ricardo. Por favor, apaguen los micrófonos durante la presentación. Gracias. Adelante, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Bienvenidos todos y gracias por la audiencia. Mi presentación va a estar basada en el desarrollo de campos petrolíferos maduros, que es la identificación, reconocimiento de un campo maduro, el desarrollo adicional que pueda tener ese campo aplicando reingeniería. En realidad el mensaje de esta presentación es cómo reconocer cuando un campo es maduro, que puede ser revitalizado, pero utilizando verdaderamente ingeniería para establecer la factibilidad de rehabilitación del mismo y que me vaya a generar un beneficio económico y agregue valor al negocio de producción. Ese sería el mensaje de la presentación. Continuamos entonces con el contenido de la misma y tenemos primeramente el objetivo, que es poder reconocer el estado de madurez de un campo petrolífero. Una vez identificado, ver qué oportunidades tiene este campo de acuerdo a sus características y a su historia de producción de rehabilitación. A fin de el objetivo es maximizar la reserva existente y optimizar la producción de la productividad del yacimiento. Y todo esto se consigue también utilizando reingeniería, aplicando la física del yacimiento, no solamente por feeling o métodos empíricos. Y voy siempre a enfatizar en esto porque es muy importante la parte de ingeniería y la parte de luz de la ciencia física para poder explotar cualquier yacimiento, en este caso los campos maduros que son bastante complejos. Evaluar procesos de recuperación secundaria en caso de que no lo hayan tenido el yacimiento en cuestión, y si lo ha tenido se puede ser mejorado, y uso de las nuevas tecnologías actuales. Y analizar después las estrategias de desarrollo futuro una vez que se establece que existe factibilidad de rehabilitación, cuál sería el mejor desarrollo futuro del campo, el que agregue mayor valor. El contenido va a ser
Primero, el capítulo de descripción, que es simplemente describir los aspectos que involucran un campo maduro, la identificación de esa madurez, del estado de madurez, y una vez identificado, cuál es la oportunidad, el análisis de oportunidades que pueden haber para revitalizarlo. Y una vez que sabemos que puede ser o es factible la rehabilitación, tenemos que estudiarlo y evaluar los escenarios de producción futura o los escenarios de explotación futura. Una vez evaluado todos esos escenarios, hecho las sensibilidades correspondientes, debemos tomar una decisión para ver cuál es la estrategia óptima de explotación adicional. Ok, antes de entrar en el contenido de la presentación, me gustaría detenerme en esta lámina que para comunicarles que en realidad la rehabilitación de campos maduros no es ficción, no es un feeling, es una realidad que se ha hecho, se ha rehabilitado en todo el mundo campos, se rehabilitaron, se hicieron y se están haciendo en todo el mundo. Y aquí traigo dos ejemplos característicos representativos. El primer ejemplo precisamente nos compete, que fue lo que sucedió en Venezuela, cuando se hizo la apertura petrolera en PDVSA. Nosotros podemos ver aquí lo que es el perfil de producción que teníamos de esos campos que entregamos antes de la entrega, antes de iniciarse la apertura, donde teníamos producciones menores de 150 en un rango de entre 100 y 150,000 barriles por día. Una vez que eso fue entregado, que fueron revitalizados, se logró incrementar la producción hasta más de 4 veces a 500,000 barriles y en un periodo prácticamente corto de 9 años. No solamente en Venezuela, también sucedió en el Mar del Norte, en el campo de Aerofix, donde también se inició la explotación del pozo, llegó a su plató, a su pico y empezó la declinación. Estaba ya camino a agotarse el campo, sin embargo, se aplicaron nuevos métodos, metodologías, aplicaron nuevas tecnologías y se rehabilitó el campo y en poco tiempo llegó a tener hasta picos mayores que los iniciales. Esta gráfica fueron prestadas por el amigo Tomás Mata, que es harto conocido por casi todos ustedes, que lo presentó en un foro de la SP en Ecuador hace 3 años. Ok, vamos entonces a ver el primer capítulo de la presentación, que sería la descripción. En la descripción de todo lo que involucra un yacimiento, un campo maduro, tenemos primeramente que saber cuáles son los componentes de un sistema de producción, porque básicamente lo que vamos a evaluar en un campo maduro es su dinámica pasada, su dinámica presente y su dinámica que puede ser futuro. Esa dinámica nos lo va a decir los fenómenos físicos que ocurren en el yacimiento, y es conocer esos fenómenos físicos aplicando la ingeniería y ciencia física y estudiándolo profundamente. Entonces tenemos que los componentes de ese sistema de producción es el yacimiento, en primer lugar, que es la fuente de donde todo comienza. Luego están los pozos, que es el ente, la vía de comunicación de lo que es el yacimiento, o sea, el subsuelo a superficie, y después tenemos las facilidades superficiales, que es lo que ya en superficie recolectamos el crudo y se distribuye y se almacena listo para las fases de downstream, de transporte, refinación, etc. y venta. Ok, entonces vamos a ver uno por uno características específicas de cada uno de estos elementos o componentes de lo que es un campo petrolífero. Primero vamos en el yacimiento, ok. El yacimiento. El yacimiento es, como dije, el ente donde todo sucede. Toda la producción es debido precisamente a los fenómenos físicos que suceden en el yacimiento. Por eso es necesario caracterizar esa dinámica que existe ahí. Para caracterizar necesitamos apelar a ciencias de la Tierra y en equipos multidisciplinarios interrelacionados.
Esos son las ciencias, geología y geofísica, la producción, la ingeniería de producción, la ingeniería de facilidades y la ingeniería de yacimientos. Ingeniería de yacimientos es el que tiene mayor preponderancia porque es el que es capaz de caracterizar dinámicamente esos fenómenos o ese flujo de fluido en ese medio poroso. Y por lo tanto, el ingeniero de yacimiento integraría todas las disciplinas interrelacionadas con el fin de tratar el sistema como un ente dinámico en el cual interactúan todos sus componentes. Esto básicamente es lo que se conoce como gerencia de yacimiento. Yo no voy a ahondar mucho en lo que es específicamente la gerencia de yacimiento en modo macro, sino solamente la parte técnica, ya que ya supimos bastante lo que es gerencia de yacimiento como gerencia en sí en la presentación que vimos la semana pasada. Aquí, ok, entonces tenemos el ente, el yacimiento. Ese yacimiento debemos reconocerlo, debemos conocerlo. Una vez que identificamos, para ver si realmente ese campo que vamos a evaluar es factible, es maduro y es factible de rehabilitación. Entonces, tenemos que realizar lo que es un estudio integrado. En el estudio integrado está el componente de la elaboración del modelo estático, que ahí participan los jefes científicos, construyendo modelos sedimentológicos, estratigráficos, estructurales y petrofísicos, lo que nos van a dar a un yacimiento maduro que se supone que tienen esos modelos con los nuevos datos. ¿No? ¿Perdón? Ok, con los nuevos datos y nuevas tecnologías aplicadas, nosotros podemos actualizar y mejorar ese modelo estático. Y el modelo estático nos va a dar a decir cuáles son las condiciones iniciales del yacimiento en lo que es el tamaño, forma, interconexión interna y distribución de los fluidos iniciales. Luego pasaríamos a lo que es la dinámica, el modelo dinámico, que no es más sino la caracterización de la producción, de los fenómenos físicos que son consecuencias de la producción y sus consecuencias. Y esa dinámica es precisamente estudiar dos variables sencillas. Dos variables que serían el cambio de la presión y el cambio de la saturación abajo en el yacimiento. Esas variables me determinan a mí realmente cómo se mueven los fluidos en cada momento en ese yacimiento. Primero, nosotros hacemos modelos cientificados numéricos de simulación numérica, a lo mejor cientificados para precisamente ver cuál es el orden de magnitud de una rehabilitación, que es lo que se puede obtener una vez que ya nos aseguramos de que es factible a ese campo maduro a ser rehabilitado. Bueno, nos enfocamos entonces con toda la información que tenemos, aplicamos otra vez lo que es ingeniería y ciencia física para construir los modelos de simulación ya en full field. Aquí tenemos un ejemplo en tercera de un grid de simulación en tercera dimensión, en 3 dimensiones, y en 2 dimensiones una sección estructural. Entonces, todo esto, este proceso es lo que es el proceso de elaboración de lo que se llama estudios integrados. Y esos estudios integrados toma tiempo. En yacimientos maduros es complejo porque son yacimientos que tienen larga historia de producción que debemos poder representarla. Tiene un gran número de postores y eso tenemos que representar cada uno de ellos. ¿Para qué? Para conocer cuál ha sido su comportamiento en el pasado. Una vez que conocemos el comportamiento del pasado, sabemos cuáles son las condiciones en el presente y podemos pronosticar el futuro. Entonces, estos estudios integrados son cuestiones complejas de ingeniería que no se realizan en 2 o 3 meses. Pueden tomar hasta más de un año de duración. Ok, vamos entonces a ver cuál es ese fenómeno físico en el yacimiento. Y el fenómeno físico en el yacimiento está descrito por lo que se llaman los mecanismos de empuje en un yacimiento.
Los mecanismos de empuje de un yacimiento son los procesos físicos naturales que suceden abajo en el yacimiento. Y estos procesos físicos gobiernan la dinámica de los fluidos, el flujo de fluidos en este medio poroso. Y eso trae como consecuencia precisamente que cada mecanismo está asociado a un factor de recobro, dependiendo a la importancia o la energía que tenga ese mecanismo de empuje. Entonces hay varios mecanismos de empuje que deben ser reconocidos y caracterizados. El primero sería en lo que se llama la expansión de roca y fluido. Esto sucede en yacimientos que están confinados, donde solamente está la fase líquida presente. ¿Por qué? Porque son yacimientos subsaturados cuyas presiones van a estar por encima de la presión de saturación o punto de burbujeo, que es el punto donde está la separación de una a dos fases. Entonces, tenemos que el siempre va a ser líquido en el yacimiento, aun cuando tenga gas en solución, pero ese gas no se va a ver en las condiciones de yacimiento. Se va a producir o liberar en superficie porque tenemos unas condiciones de presión y temperatura diferentes al yacimiento. Entonces, ¿cuál es ese mecanismo? Bueno, el mecanismo es que cuando perforamos un pozo, producimos la presión baja, al bajar la presión, la roca, el petróleo que hay ahí y el agua con nata que está asociado al yacimiento se expande. Al expandirse aumenta el volumen. Al aumentar el volumen, él va a tratar de ese volumen de escaparse. Bueno, se escapa a través de los pozos, que es la producción. Pero hay que hacer notar que la compresibilidad de los líquidos y la roca no es muy grande, por lo que ese volumen de expansión es significativamente pequeño. Por eso, este es el mecanismo que menor recobro se obtendría en caso de un yacimiento contenido. Luego tenemos el mecanismo de gas en solución. Este también es yacimiento confinado, pero que al contrario del anterior, la presión va a estar, son yacimientos saturados donde la presión está a nivel de la presión de burbujeo o por debajo de la presión de burbujeo. Entonces, esto quiere decir que al empezar a producir y bajar la presión, tenemos dos fases, quiere decir que el gas en solución se va a liberar. Una vez que el gas se libera, como el gas tiene alta compresibilidad, se va a expandir y va a expandirse en gran volumen. Ese volumen, ese aumento de volumen por la expansión, desplaza el petróleo que está en el yacimiento hacia los pozos. Y esa es la producción que sucede en el mecanismo de gas en solución. Luego tenemos el mecanismo de capa de gas, que es muy similar al gas en solución, con la diferencia que el gas en solución estaría solamente petróleo a condiciones iniciales. Aquí a condiciones iniciales, además de tener petróleo, también tenemos una capa de gas, que generalmente por diferencia de densidades se encuentra en el tope. Y este es un mecanismo importante porque al bajar la presión, ese gas bastante compresible se expande. Y ese volumen de expansión va a ser proporcional al tamaño de la capa de gas. Más grande, más volumen y tiene más producción. Simultáneamente también se está liberando gas de la zona de petróleo al bajar la presión, que también es un mecanismo adicional al mismo de la capa de gas, que ayuda a la energía del yacimiento. Luego viene lo que se llama gravity drainage, que es segregación gravitacional. Estos son yacimientos muy similares a los de gas en solución o capa de gas, pero donde generalmente capa de gas o gas en solución, mucho de ese gas liberado se produce. Si las condiciones son favorables, estos yacimientos con mecanismo de segregación gravitacional, el gas que se libera no se llega a producir, sino se segrega hacia el tope por diferencia de densidad. Aquí las fuerzas de gravedad son más importantes que en un caso de gas de solución donde las fuerzas viscosas son más importantes. Entonces, si hay condiciones favorables para ello, condiciones favorables significa alta permeabilidad vertical, yacimientos masivos, no estratificados y de alto espesor. En esas condiciones nosotros podemos esperar que ese gas liberado se segregue hacia el tope
y desplace el yacimiento, desplace el petróleo que está en el tope hacia el fondo. Un mecanismo importante. Luego está el mecanismo water inflow en empuje hidráulico. El water inflow estos son ya yacimientos que además de tener una zona de petróleo están asociados a un acuífero con un contacto agua-petróleo. Este empuje, su mecanismo es que al bajar la presión, el agua del acuífero se expande y modifica ese contacto agua-petróleo. O sea que el agua, hay intrusión de agua en el yacimiento. Entonces ese volumen permite desplazar el petróleo hacia los pozos. Pero como la compresibilidad del petróleo, del agua es baja, si nosotros no tenemos un acuífero bastante grande, su empuje hidráulico es bastante moderado. Eso es por eso que se dice acuífero activo o no activo. Un acuífero activo en realidad que es preponderante, que es importante su empuje, y eso significa que tienen que ser grandes los acuíferos, con un tamaño inclusive 10 o más veces el tamaño del yacimiento para poder tener un gran volumen de intrusión de agua. En el caso extremo, tenemos acuíferos casi infinitos que permiten inclusive mantener las presiones iniciales durante toda la vida de producción del yacimiento. Estos son acuíferos tan grandes que afloran a superficie, y en superficie es alimentado, por ejemplo, por las lluvias, cuando en las épocas de lluvia se retroalimenta e impide que la presión caiga en el yacimiento. Tiene una energía infinita, ilimitada. Esto, en la realidad, yo lo conozco, tengo experiencia, por ejemplo, los yacimientos del sur de Venezuela, los campos de Barinas Apure, tienen este mecanismo que los acuíferos afloran en superficie y en épocas de lluvia la presión inclusive se incrementa. Y por último tenemos la compactación. Este mecanismo sucede cuando tenemos arenas no consolidadas, ¿ok? Donde la presión de sobrecarga por el peso de las formaciones arriba del yacimiento comprimen, una vez que la presión baja, comprimen el yacimiento por su característica de presión no consolidada de alta compresibilidad. Y esto, al comprimirlo, reduce el volumen poroso y los pozos empuja el petróleo hacia los pozos. Este mecanismo de compactación lo tenemos en Venezuela, por ejemplo, en los campos de la costa Bolívar, del lago de Maracaibo, donde está la compactación que causó una subsidencia en el terreno de esos, donde están ubicados esos campos, de modo tal que tuvo que construirse un dique de contención porque esos terrenos están ahora por debajo del nivel del lago. Ok, entonces estos son los mecanismos que puede tener naturales un yacimiento. Conocer, porque estos son los fenómenos físicos que suceden en el yacimiento. Conocer estos mecanismos es saber qué es lo que ha pasado en el yacimiento, cómo actualmente está el yacimiento y qué podemos predecir lo que puede pasar en el futuro. Ok, además de lo que es el yacimiento en sí, los mecanismos, tenemos los fluidos. Y los fluidos de hidrocarburos, no hay dos hidrocarburos iguales. El hidrocarburo es una cadena compleja, petróleo es una cadena compleja de hidrocarburos que pueden tener diferentes colores, sabores y texturas. Aquí tengo unas fotos de unos laboratorios de una exhibición de Schlumberger que mostraba ejemplos, samples de tipos de petróleo de todo el mundo, donde podemos ver colores como anaranjado, transparente, marrón, negro, verde, bueno, todo tipo de colores. Y esto está también asociado a lo que es el tipo de petróleo. Y el tipo de petróleo cuantitativamente se ha clasificado, hay varios tipos de clasificaciones. Yo tomé esta, la que más me gusta, que es
se clasificó de acuerdo a la gravedad API, en la solubilidad de gas o gas en solución, la relación gas-petróleo en solución, su factor volumétrico de formación, que es lo que determina cuán compresible es, y la viscosidad. Entonces tenemos categorizado, por ejemplo, betumen, que es un petróleo pesado, menos de 10 grados API, prácticamente petróleo muerto, no tiene gas en solución, no es compresible, tiene el mismo volumen en superficie que en el yacimiento, pero sí alta viscosidad, que puede tener hasta 1.000.000 de centímetros. Luego tenemos el heavy oil, que es lo que tenemos en la faja y en Occidente, en el campo Urdaneta o Bocán, que son petróleos de 10 hasta 20 grados API, con no muy significativa relación gas-petróleo en solución, bajos también factor de formación y compresividad entre 1.000 y 5.000 centímetros. Y así sucesivamente tenemos el petróleo mediano, que ya tenemos viscosidad, lo importante aquí, buena gas en solución, buena cantidad de gas en solución, y bajando las viscosidades hasta 100 centipoes. El petróleo liviano, donde tenemos ya viscosidades de 1 a 5 centipoes, y petróleo volátil, que tenemos gravedades de API hasta 50 grados API, y donde vamos a tener viscosidades bastante bajas, inclusive a veces más bajas que la misma agua. Luego tenemos, estos son los hidrocarburos, aquí tenemos entonces ya los gases, la clasificación de gases, que está el gas retrógrado, que es condensado retrógrado, que es un tipo de hidrocarburo gaseoso en condiciones iniciales en el yacimiento, pero a medida que se agota, se depleta, ese gas en el yacimiento se condensa y también se condensa en superficie. Entonces, vamos a producir, además, a pesar de que es un yacimiento de gas a condiciones de yacimiento, vamos a obtener bastantes líquidos producidos. Luego tenemos el yacimiento gas húmedo, que es a diferencia del gas condensado, no se condensa en el yacimiento, pero sí va a condensarse en superficie cuando tenemos presiones bajas y temperaturas bajas. Y luego el gas seco, que es solamente gas, y generalmente esto es metano, casi 100%, y no vamos a tener obtención de liberación de líquidos, ni siquiera en superficie. Y esto es lo que es la definición de la gravedad API, que es relación de la gravedad específica del petróleo o la densidad del petróleo en relación a eso. ¿Okay? Entonces ya hemos visto el componente de yacimiento. Vamos a ver el componente de pozo. Acuérdense que modificar esos componentes, por ejemplo, los mecanismos de producción naturales, pueden ser inclusive mejorados artificialmente. Después más adelante vamos a ver cómo. Ahora vamos a ver los pozos. El pozo, tenemos que es la conexión, dijimos, que es del yacimiento, del subsuelo a superficie. Y hay un comportamiento a través de él de flujo, de fluidos, petróleo y agua y gas, que me van a determinar a mí cuán productivo puede ser ese yacimiento y qué restricción puede tener con este pozo. Y lo que nosotros podemos ver en la conexión de pozo y yacimiento, que aquí, si el pozo fluye y se cierra, cada respuesta de cambio de tasa de producción, si es cierre y apertura, se transmite en el yacimiento en forma de presión. ¿Ok? Entonces, la producción es respuesta de presión y respuesta de cambio de energía en el yacimiento. Existen varios tipos de pozos de acuerdo a sus trayectorias. Tenemos los más normales o convencionales, son pozos verticales. Aquí hay diferentes tipos de complicaciones: pozo vertical, hoyo desnudo, tubado, gravepack. Pero también tenemos pozos altamente inclinados y pozos horizontales. Y de los pozos horizontales, la categoría de pozos multilaterales, de varios brazos. Generalmente, casi todas partes, el reemplazo de pozos verticales por pozos mejorada en campos maduros, porque incrementan en la mayoría de los casos el recobro de los yacimientos, y eso es decir, incrementa sus reservas.
Finalmente, aquí tenemos unos diagramas de lo que es una completación de pozo entubado para yacimiento, para pozos verticales y para pozos. Estos son los más comunes, las completaciones más comunes. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que sucede en el pozo. Es el flujo vertical. En el pozo, como es la conexión entre superficie y yacimiento, hay dos, vamos a decirlo así, dos fenómenos que entran en conflicto, que es lo que el yacimiento aporta, que es la oferta, y eso se llama influjo, o lo que es la curva aquí del IPR, y lo que el pozo, con sus restricciones de tamaño de tubería, profundidad y peso de la columna, puede ofrecer, que es la demanda. Entonces, la intersección entre lo que el pozo quiere dar y lo que el yacimiento puede dar es, en realidad, la consecuencia es la tasa que vamos a tener. ¿Okay? Entonces, la intersección entre esas dos curvas, esto es el valor que nosotros podemos en superficie. Esto de aquí que se llama AOF, Open Absolute Overflow, es, en caso de teórico, es el máximo tasa que nosotros podemos obtener en el caso teórico, que es más realista, que es si el pozo, el yacimiento estuviera conectado directamente a un tanque. No hubiera el paso ni pozos, ni líneas, ni separadores, ni nada. ¿Okay? Entonces, es que la máxima oferta que el yacimiento pueda dar sin ningún tipo de restricción. Y aquí, ok, pero nosotros también, además de modificar los mecanismos del yacimiento para aumentar la producción y recobro en un pozo, también en un yacimiento también lo podemos hacer un pozo. Nosotros podemos modificar este estado natural de flujo natural. Y podemos mejorar la curva de IPR o de influjo y la curva de flujo o la curva de BLP. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es flujo natural, su estado original de IPR y de la curva de levantamiento del pozo. Entonces, la curva de IPR puede ser mejorada de esta forma. ¿Cómo? Bueno, puede ser fracturando, por ejemplo, el pozo, convirtiéndolo en un vertical, en un pozo riente, convirtiéndolo en un pozo horizontal, que tiene más contacto más área de contacto con el yacimiento, por eso aumenta su IPR, su productividad. Entonces, eso, y haciendo otros tipos de mecanismos, podemos incrementar esa curva de IPR. Pero también podemos mejorar la curva de levantamiento en el pozo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, por ejemplo, cambiando el tamaño, el diámetro de la tubería de producción, haciendo el levantamiento artificial, por ejemplo, con gas. Entonces, obtendríamos, por ejemplo, incrementando esas dos curvas, este punto aquí. Este sería la tasa actual. Y esto es la oportunidad que tenemos. Tenemos la oportunidad de incrementar la productividad en los pozos si nosotros evaluamos las condiciones de producción que tienen los pozos en este yacimiento maduro y existe la posibilidad de mejorarla con alguna de estas. Y esto es lo que es la ecuación o el significado de lo que es índice de productividad, que no es más sino la tasa dividida entre el diferencial de presión que existe entre el yacimiento y el pozo, el fondo del pozo. Ok, y hablando de métodos de levantamiento artificial, estos son los métodos de levantamiento artificial existentes. Como vimos, puede incrementar la productividad del pozo. Tenemos la de cavidad progresiva, la de bombeo electrosumergible, gas lift, bombeo hidráulico y bombeo mecánico. Las más populares o más usadas serían la de bombeo electrosumergible y gas lift para petróleo liviano. Y en petróleo pesado sería el bombeo mecánico. Todo esto incrementan la productividad del pozo. Ok, ya vimos yacimiento, ya vimos pozo, vamos a ver también el otro ente que es la facilidad de producción. Eso es ver lo que son la red de líneas de flujo, separadores, compresores, plantas de inyección de agua y tanques. Entonces, generalmente en un yacimiento maduro, estos son infraestructuras que tienen sus años, infraestructuras viejas,
que ya no tienen la capacidad de infraestructuras nuevas, inclusive pueden ser con tecnología obsoleta. Entonces, esto es susceptible a ser mejorado, a ser cambiado, a ser modificado o aplicar nuevas, reemplazarla con infraestructura más moderna. Y hay algunos ejemplos de separadores, patio de tanques, en tierra y en agua, en offshore. ¿Okay? Entonces, también la parte de superficie e infraestructura se puede mejorar para precisamente incrementar la producción en un campo maduro. Y finalmente, vamos a ver lo que es ese sistema de producción, que no es más sino la interrelación o conexión entre el yacimiento, que es la fuente, el pozo, que es el mecanismo de transferencia, y la superficie, que es el mecanismo de recolección, distribución y almacenamiento en el Esto es un sistema que está interconectado y se representan de acuerdo a estos tres componentes, son llamados nodos. Y en cada nodo existe una caída de presión. ¿Ok? Y cualquier estímulo causado en cada uno de estos componentes ha afectado al resto. El yacimiento tiene que vencer con su presión todas estas caídas de presión hasta llegar a los tanques para tener producción. En un yacimiento maduro, muchas secciones de ese yacimiento o áreas de esos yacimientos o esos campos ya no son capaces de tener, por tener baja energía, que esa presión venza a esos diferenciales de presiones, caídas de presiones, y por lo tanto vamos a tener o no poca producción o ninguna. Entonces hay que mejorar que se puede mejorar cada uno de estos componentes, otra vez aplicando física de yacimiento, física de producción y apelando a las ciencias aplicadas a la ingeniería de yacimiento y ingeniería de producción. Entonces, mejorando cualquier componente del sistema, nosotros podemos mejorar, por ende, el comportamiento futuro de un campo maduro y por ende también eso va a ayudar a incrementarlo. Ok, ya tenemos los componentes del campo maduro. Ahora vamos a ver, una vez identificado, estudiado todos esos componentes y nos convencemos de que el campo es maduro, tiene ese estatus, vamos a ver cuál es la oportunidad de revitalizarlo, porque puede ser que física o económicamente no sea factible la rehabilitación a pesar de que es un campo maduro. Entonces, estos son aquí vamos a ver cómo precisamente podemos detectar identificar esas oportunidades para ver si agregamos valor en el desarrollo adicional de estos campos. Vamos primero a definir lo que es la vida de cualquier campo, la vida productiva de cualquier campo. Se divide, aquí la estamos viendo inclusive antes de su etapa de producción, que es lo que nosotros nos enfocamos como referencia. Esta es toda lo que es la vida desde que empieza un campo, desde que un campo empieza a desarrollarse hasta su producción final. Y esas etapas son, bueno, primero la adquisición del activo, la fase de exploración donde se descubre el campo, los yacimientos, la fase de avanzada donde se delimita ese campo, y después viene una fase de desarrollo que es donde ya delimitado el campo empiezan a perforarse los pozos, construir infraestructura para precisamente desarrollar ese área o ese campo de yacimiento. Tenemos entonces una etapa especial de desarrollo y después tenemos una etapa de control de producción con un máximo de producción que es definido económicamente por la capacidad de la infraestructura, la capacidad de producción que se tiene en la infraestructura. Y después de la producción, viene una etapa de declinación y al final el abandono. Entonces, eso por supuesto genera un cash flow
acumulado, donde al principio son solo egresos y tenemos cash flow negativo, y llega el momento que empieza a producir y empieza a haber ingresos hasta el tiempo de pago donde los ingresos son mayores que los egresos y empezamos a obtener ganancias. Ok, pero lo que nos interesa ahora para campos maduros es esta parte de desarrollo y producción, que esto es lo que es típico en un perfil de producción esquemáticamente de un campo, desde su inicio hasta su madurez. Eso va a tener tres fases. Una fase, como dice, de construcción, donde se desarrollan, se perforan los pozos, se construye la infraestructura, inclusive se pueden hacer procesos de recuperación en esta etapa, también procesos de recuperación secundaria. En esto aumenta hasta llegar a un plató que se define económicamente de acuerdo a la capacidad beneficio-costo de la infraestructura. Entonces, tiene una segunda fase, que es la fase de control o mantenimiento, que es establecer este plató. Y este plató no es más que, este plató es así constante por un tiempo, porque la oferta del yacimiento en este momento es mayor que la demanda que me puede dar el sistema de producción. ¿Ok? Este plató también se puede hacer en esta fase procesos de recuperación secundaria o mejorada, y eso es lo que me va a permitir a mí es extender el tiempo de este plató. Pero una vez que ya la oferta del yacimiento llega a ser menor que la demanda del sistema de producción, el campo empieza a declinar su producción. Esta es la fase de declinación, y esta es la fase precisamente, el periodo de madurez. En este es donde nosotros podemos reconocer si un yacimiento es maduro. ¿Okay? Ok, esto es físicamente, por ejemplo, un ejemplo de un yacimiento que puede ser maduro, donde tenemos prácticamente pozos con un gran número de pozos a distanciamientos pequeños, ¿no? Casi cubierto todo el área. Y esto también aquí tenemos, por ejemplo, esquemáticamente, un pozo donde un yacimiento maduro se caracteriza porque toda su área prácticamente productiva está contactada, o está, existen pozos productores. Entonces, esto va a ser un yacimiento maduro. Entonces, los indicadores de la madurez van a ser la densidad de pozos más denso, tenemos mayor estado de madurez. El agotamiento, aquí me voy a detener un poquito en lo que es agotamiento, en cuestión de terminología, porque, y eso es una discusión que se plantea entre varias autores, que es lo que es agotamiento y lo que es madurez. En mi opinión, soy de la opinión de que no es lo mismo. Yo decir que un campo está agotado es que con la tecnología actual, los métodos actuales, y desde el punto de vista económico, no es recuperable, no es rehabilitable. Puede ser que en el futuro, con mejor tecnología y reduciendo costos, sí, pero en el momento, eso quiere decir que el crecimiento realmente está muerto. Un campo maduro es que sí, con nuevas tecnologías, con nuevos métodos, se puede desarrollar adicionalmente y revitalizar. Haciendo la analogía de una persona, agotado sería, por ejemplo, una persona de mayor edad que está ya agonizante en fase terminal y es irrecuperable. Con una persona que tenga alta edad, puede estar enferma, pero no agoniza y se puede curar de esa enfermedad o extender o controlar esa enfermedad para prolongarle el tiempo de vida. Entonces, la analogía entre lo que es un campo agotado y un campo maduro. Y el grado de agotamiento, eso sí, el grado de agotamiento lo determina, el grado de alto agotamiento lo determina la baja presión del yacimiento y o la alta saturación de agua, dependiendo del mecanismo que compete el yacimiento.
Otro indicador de madurez es el consumo de reserva, bajo volumen y reserva remanente, o dificultad, o ha habido dificultad para alcanzar esa reserva, bien sea porque fueron sobreestimadas o porque no hubo una apropiada explotación de ese yacimiento para poder alcanzar esa reserva. Entonces ahí es donde ese es el indicador de madurez, pero un indicador donde no tenemos, donde podemos tener un problema, pero en realidad tenemos una oportunidad. ¿Ok? Para reverificar. Ok, entonces los factores que determinan la factibilidad ahora, una vez reconocido un yacimiento futuro, los factores para determinar la factibilidad de rehabilitación. Hay muchos factores, uno de ellos es el POE, la cantidad de petróleo in situ, por supuesto, yacimiento entre más grande, económicamente, por cuestión de escala, va a ser más factible la rehabilitación, porque va a tener mayor beneficio. Los mecanismos de empuje del yacimiento también. Ahí, como vimos, vamos a ver ahora más adelante, como los mecanismos de empuje trae como consecuencia el factor de recobro, entonces dependiendo de esos mecanismos de empuje, nosotros podemos obtener más o menor recobro y podemos inclusive ayudar a mejorar esos empujes naturales con procesos artificiales de recuperación adicional, inyección de agua o gas convencional o recuperación mejorada, que es un factor también importante para decir si un campo puede ser revitalizado es el factor de heterogeneidad, es el factor llamado drag. Uno de ellos, factores de heterogeneidad, el más usado es el drag Parson. Y eso es importante porque está relacionado con lo que es el desplazamiento. Voy a detenerme un poquito aquí porque esto es muy importante. La heterogeneidad es muy importante en la rehabilitación. De caracterizar esa heterogeneidad es muy importante en la rehabilitación o no de un campo maduro. Entonces, el factor de heterogeneidad es un mecanismo, un proceso analítico donde tenemos todos los datos de permeabilidad, lo graficamos en un papel probabilístico de frecuencias de esa permeabilidad con respecto al logaritmo de la permeabilidad. Eso están alineados en una línea recta y de acuerdo a esta ecuación ya establecida por el señor Parson y demostrada, determinamos un factor que en este ejemplo es 0.7 y ese factor determinado nos está diciendo que ese factor puede ser de 0 a 1. Si el factor es 0, quiere decir que el yacimiento es 100% homogéneo. Eso significa que esto aquí va a ser 0 y si esto aquí es 0 no hay diferencias entre estos valores. Eso quiere decir que es constante y un solo punto. Eso no es real. O sea, ningún yacimiento es completamente homogéneo. Siempre va a haber variación de permeabilidad. Y el otro extremo es 1, que es un yacimiento totalmente heterogéneo. Eso tampoco es realista porque eso quiere decir que es infinitamente heterogéneo. Eso quiere decir que la permeabilidad, si nos movemos 1 milímetro, bien sea vertical o horizontal, va a variar. Eso tampoco sucede. Entonces, nosotros sabemos que está entre 0 y 1, pero sabemos, es un valor cuantitativo, que entre más cercana a 0 esté, el yacimiento es más homogéneo. Y entre más cercana a 1 es heterogéneo. Aquí, en campos maduros, si estamos en esta, como 0.7, que es considerado un yacimiento heterogéneo, puede haber oportunidad de rehabilitación porque esto heterogéneo lo podemos mejorar. El efecto, no la heterogeneidad, pero el efecto de esta heterogeneidad la podemos mejorar. O la podemos reducir. Ok, después tenemos que otro factor para determinar la rehabilitación es lo que se ha recuperado en estos yacimientos, lo que se estima recuperar y comparado con análogos con características similares en este campo en el mundo. Entonces, ahí podemos ver oportunidades que en otras partes son mayores, entonces tenemos la oportunidad de crecer. La existencia o no del proceso de recuperación adicional, generalmente si no hay proceso de recuperación adicional, seguramente que va a ser factible aplicando en esos procesos
de aumentar la reserva y por ende rehabilitar el campo. El bajo consumo de reservas probadas es otro que ha sido, a pesar de que es maduro, no han podido ser alcanzadas esas reservas probadas por quizás deficiencia en la explotación de esos campos. Por supuesto, que exista la factibilidad de implantación de procesos de recuperación IOR o IOR, recuperación mejorada. Que exista, por ejemplo, los pozos bastante espaciados, porque siempre, y aunado a esto de la heterogeneidad, nosotros pues, se puede reducir ese espaciamiento y minimizar este efecto de heterogeneidad, que es básicamente conectividad y continuidad en el yacimiento, interna en el yacimiento. Y está, por supuesto, si no hay pozos horizontales o pocos pozos horizontales en el campo, siempre la factibilidad de perforación de pozos horizontales, que siempre, en la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, vamos a tener mayor productividad y mayor recobro en los yacimientos. Perdón. Ok, entonces ya vimos cómo detectamos si un yacimiento es rehabilitable o no. Entonces vamos ahora, si tenemos varios yacimientos en un campo, si hemos analizado, vamos a analizar, si tenemos en el portafolio varios campos, segregaciones, unidades de explotación, que tengamos que evaluar, vamos a tener que jerarquizar y enfocarnos en la que tengan mayores oportunidades o agreguen mayor valor. Entonces, para ello, tenemos unas métricas, que la primera es el grado de agotamiento del yacimiento, y lo vamos a explicar en esta gráfica. Esto es una representación típica de una producción, de la producción de un yacimiento en un campo, donde vemos la tasa, que aumenta, después declina la tasa de producción de petróleo. Tenemos la relación gas-petróleo, este más o menos el comportamiento, un mecanismo típico de producción. La declinación de la presión, de acuerdo al mecanismo, esta declinación va a ser de acuerdo al mecanismo que tengamos, y incremento en la producción de agua o el corte de agua. Esto es lo típico. Esto es lo que nosotros vemos. Pero esto que vemos es lo que nos dice lo que puede estar pasando abajo. Y lo que está pasando abajo es esto. Aquí tenemos un cartón de cómo estarían distribuidos los volúmenes a las condiciones iniciales y después de cierta producción. Entonces aquí tenemos segregados, tenemos gas, en el caso de haber los tres fluidos, las tres fases, gas, petróleo y agua, y en la zona de petróleo y gas tenemos también agua con nafta que no se mueve. Entonces, cuando tenemos producción, pueden resultar estos mecanismos. Va a haber intrusión de agua, va a haber expansión de la capa de gas y va a haber expansión del agua con nafta. Todos estos mecanismos, ¿qué es lo que van a hacer? Que reducen el volumen de petróleo, y esta diferencia entre esto que tenemos inicial y lo que tenemos ahorita es lo que hemos producido a este momento. Y esto que hemos producido, de acuerdo al mecanismo y el fenómeno de empuje que tenga el yacimiento, va a ser la respuesta del productor. Si nosotros somos capaces de reconocer con lo que vemos en superficie, porque los yacimientos no lo vemos, pasan yacimientos, pero sí podemos saber, si sabemos interpretar lo que tenemos en superficie, porque esto es consecuencia de lo que pasó acá. Entonces, si descubrimos, interpretamos lo que hay en superficie, podemos descubrir qué es lo que pasó en el yacimiento, cómo está actualmente el yacimiento y cómo podría estar en el futuro. Entonces, y para esto no es simplemente métodos empíricos o utilización de Excel y PowerPoint. Es más estudios complejos aplicando, vuelvo otra vez, a lo que es ingeniería, basándonos en la física de los yacimientos, en la para ver estos fenómenos dinámicos que nos permitan conocer qué es lo que está pasando abajo en el sistema. ¿Ok? Entonces,
como dijimos, esto que pasa aquí va a depender de los mecanismos. Este volumen de producción, que no es más que la diferencia de lo producido con lo inicial, es el recobro. Y aquí hay una famosa curva que a pesar de que fue esto establecida hace 30 años, todavía está vigente. Y no es más sino estudiado yacimientos en todo el mundo, los tipos de mecanismos, cuál es la relación que existe entre el grado de agotamiento, que no es más sino en la proporción o la fracción de presión con tiempo con respecto al inicial y el factor de recobro. Entonces aquí tenemos los mecanismos que hemos visto anteriormente. El primer mecanismo sería el de expansión líquida, el A, que como dijimos antes, por no ser muy compresible el líquido y la roca, es el que menos recobro tenemos. Podemos tener hasta un 5% de recobro final. Luego tenemos el de gas en solución, el B, donde obtendríamos un 20% en condiciones favorables. El C, que sería el de expansión de capas de gas, podemos tener un 30%. Y el E y el D, que son los máximos, los más fuertes, vamos a decir, los mecanismos más fuertes donde podemos obtener hasta reservas, factores cercanos o mayores que el 60%, que es el de segregación y el de empuje hidráulico. Ahora, lo que podemos notar aquí también es que todos los mecanismos, excepto el de empuje hidráulico, perdemos energía, o sea, la presión declina. ¿Okay? Aquí el ente que está gobernando la energía es el nivel de presión, excepto el empuje hidráulico, donde aquí el ente que está gobernando la energía o el recobro es la saturación de agua. Entonces, este no va a ser abandonado, este campo no va a ser abandonado por baja presión, va a ser abandonado por alto corte de agua, donde va a haber cada vez más producción de agua que de petróleo y llegará el momento que prácticamente es pura agua. ¿Ok? Estos son los mecanismos en teoría en condiciones favorables que nosotros podemos obtener estos recobros. Pero esto es condiciones favorables que son altamente homogéneos y condiciones iniciales de presión y temperatura también favorables. Pero esos recobros, esos mecanismos pueden ser afectados por otros factores, que son el tipo de crudo o la gravedad PI. No es lo mismo, no vamos a tener el mismo recobro, a pesar de un mecanismo sea de empuje hidráulico, en crudo de 10 grados, de 10 centipoes, con 30 y pico grados API, a un crudo de 10 grados API con 5000 centipoes, o sea, de viscosidad. O sea, evidentemente, ese movimiento es desfavorable con alta de viscosidad. Entonces, esto lo va a afectar. Las condiciones de presión y temperatura también. Si tenemos yacimientos de alta presión, tenemos más, hasta la presión de, más, este gap entre presión inicial y presión de abandono es mucho mayor, ya que hay más rango de producción con respecto a los de baja presión. La permeabilidad también es muy importante, la permeabilidad. Y la parte absoluta de la permeabilidad, promedio del yacimiento. Es tan importante que este factor define lo que es un yacimiento no convencional o convencional, lo diferencia de un yacimiento convencional. Porque básicamente un yacimiento no convencional es lo que tiene bajísimas permeabilidades. Permeabilidades que por sí solo ese yacimiento no puede ser producido y tiene que tener técnicas de fracking, saturamiento masivo para poder ser producido. Y también está la heterogeneidad, que es precisamente anomalías y cambios de características del yacimiento, en el yacimiento que afectan a la conectividad y conectividad hidráulica y la continuidad de los cuerpos de arena. Y para la buena noticia es que tanto estos mecanismos naturales se pueden mejorar o incrementar con mecanismos artificiales como recuperación mejorada, y estos también se pueden mejorar. Estos efectos se pueden minimizar, no mejorar, pero se pueden minimizar también con mecanismos de IOR y IOR. ¿Okay? Entonces, es bueno saber cuáles son los mecanismos naturales que lo afectan
y qué es lo que podemos nosotros contrarrestar para obtener que no, generalmente no se hicieron en los campos maduros, que nosotros podemos ahora hacer para conseguir la oportunidad de revitalizar y conseguir incrementar las reservas de ese campo. Aquí la parte de declinación, a mí no me, la declinación sí es una cuestión empírica, pero tiene su valor. Y el valor es la declinación de la producción de un campo, un método que se utiliza, en este caso exponencial, extrapolando esa declinación y vamos a obtener un valor final que a la larga nos da el petróleo que se acumula, que se va a acumular finalmente en ese campo, pero sí, solo sí, manteniendo esas condiciones de operación y esas condiciones de explotación del campo. Si hay algún cambio en eso, ya esto no es válido. Pero esto por lo menos nos dice cuál sería, en estas condiciones, sin hacer nada, cuál sería ese recobro o esa producción futura, que es prácticamente la base, donde nosotros podemos después compararlo con incrementos para hacer los análisis. Hay factibilidad de rehabilitarlo, ¿no? Desde el punto de vista económico. Ok, tenemos ahora el estado de recuperación de la reserva remanente. Primero vamos a ver lo que es la clasificación de reservas. Y tenemos lo que por API, lo que es reservas y recursos. Aquí nos vamos a enfocar en lo que es reservas. Que tenemos probada, que es P1, probable, P2, probadas y probables serían 2P, y posible 3. Las probadas son las contactadas y desarrolladas en el yacimiento. Las probables son las que están cercanas, que tienen bastante alta probabilidad de integrarse y convertirse en probadas, y las posibles son las que la factibilidad clara de extensión de ese yacimiento. En un yacimiento maduro, generalmente todas estas reservas recuperables son probadas y solamente nos quedan las, por supuesto, las reservas. Pero no hay ni reservas probables ni reservas posibles, pues si no ya no es maduro, ya tienen un desarrollo adicional, por extensión simplemente del yacimiento. Ok, luego está el estado de la reserva, perdón. Tenemos ahora la jerarquización de oportunidades. Y aquí estoy mostrando el mapa temático de los campos de Venezuela, Oriente, Occidente y Sur, y donde podemos establecer que en Venezuela aproximadamente el 80% más de petróleo liviano mediano actualmente corresponde a o está asociado a campos maduros. O sea, fíjense el tamaño de la oportunidad. El 80% de esos recursos o campos de petróleo liviano tienen la factibilidad, son petróleo, yacimientos maduros, y tienen la factibilidad, pueden tener la factibilidad de rehabilitación y de agregar mayor valor y mayor producción de esos campos. Ok, entonces vamos a ver las métricas para, una vez que tengamos un portafolio de campos, cómo podemos jerarquizar esos campos para enfocarnos primeramente en los primeros que debemos atacar. Aquí tenemos lo que se llama Boston Matrix, Boston Square Matrix, que tenemos en este caso dos componentes, dos variables, que es distribuido, por supuesto, los campos. Cada esfera es un campo. Y lo distribuimos en base a lo que es el valor monetario estimado, y lo rehabilitamos este campo, y la probabilidad de éxito de hacerlo, tomando en cuenta los riesgos comerciales, técnicos, operacionales y ambientales. Entonces, y la otra variable es el tamaño de las esferas, que es precisamente en este caso el volumen de la reserva remanente que contiene. Y también tenemos una cuarta variable, vamos a decirlo así, que es el tipo de crudo, que es liviano, verde, mediano, pesado, extrapesado y condensado, que no es lo mismo desde el punto de vista económico desarrollar o rehabilitar un petróleo pesado que un petróleo liviano. ¿Okay? Entonces, si dividimos esto en
en 4 cuadrantes, vamos a ver que, por ejemplo, que serían los que están agrupados en el peor caso, donde tienen bajo valor monetario y bajo probabilidad de éxito. Y por el contrario, estos serían los más indicados a enfocarnos primeramente a rehabilitar, que serían los que tienen alto valor monetario y alta probabilidad. Y luego están los otros 2 cuadros intermedios. ¿Okay? Entonces ahí podemos decir que estos 1, 2, 3, 4 yacimientos son propensos o son factibles de rehabilitar, y por supuesto nos vamos primero a enfocar en los más grandes o los más reservas que tienen por recuperar. Otro factor es lo que es la reserva en sí. Aquí tenemos varios campos, 20 campos, donde lo hemos jerarquizado en base a las reservas recuperables. Estas barras representan las reservas recuperables, que tienen 2 componentes. La verde es lo que sea el petróleo recuperado o producido hasta el momento, actualmente. Y el rojo sería lo que falta por recuperar. Esto es lo recuperado y esto es lo que falta por recuperar. La suma es la reserva estimada recuperable. Y ahí podemos identificar ya de anteojo, por ejemplo, que de repente, pero hay que estudiarlo, sería candidato, porque tenemos todavía más un yacimiento maduro, pero sin embargo tiene bastantes reservas que drenar. ¿Ok? Pero cuidado, porque puede ser que estas reservas han sido sobreestimadas, ¿no? Entonces, por eso hay que estudiar. Y por el contrario, pareciera que no lo deberíamos tomar en cuenta, porque, bueno, es muy poco la ganancia que vamos a tener acá, el beneficio. Pero ojo también, puede ser que sea subestimada o puede ser que no se haya producido apropiadamente. Entonces, para ello tenemos que entonces estudiar estas otras 3 curvas, que son factores de recobro. 3. El amarillo indica el factor de recobro de cada uno de estos campos actual, ¿ok? En porcentaje. La gris es el que está en libro, el estimado que pudiera haberse obtenido con la explotación que estamos realizando actualmente. Y aquí el más importante es este azul, que es lo que nosotros, una vez evaluado el campo maduro, decidimos, estimamos o determinamos que pueda haber la oportunidad de incrementar ese recobro, generalmente con procesos que sería la visión con procesos de IOR, de recuperación mejorada. Entonces, la diferencia, entonces, además de esta proporción entre los verde y rojo, la diferencia entre el amarillo y el azul es la oportunidad. El tamaño de esta diferencia es el tamaño de la oportunidad para revitalizar. Y ahí, en ese modo podemos jerarquizar. Ok. Luego tenemos el tamaño y distribución geográfica de la oportunidad. Aquí también podemos tener varios campos donde cada uno de ellos contienen yacimientos con diferentes petróleo en sitio. Aquí mostramos 20, supuestamente 20 yacimientos, donde tienen aquí en millones de barriles el petróleo original. ¿Sí? El petróleo en el sitio es bueno porque es el petróleo que está ahí, estuvo ahí, que no se, o sea, se ha producido, pero nos da la dimensión del tamaño que es el yacimiento. Entonces, aquí hay dos factores. El primero, por supuesto, el volumen de ese petróleo en sitio. Sería, si vamos a seleccionar, serían estos 3. Pero también hay una cosa muy importante, que es la dispersión. Aquí tenemos también un volumen considerable de petróleo, pero ¿qué es lo que pasa? Que esto es por cada yacimiento, y estos son 21 yacimientos, o sea, que están esparcidos, dispersados. Entonces, económicamente, por supuesto, es más fácil desarrollar adicionalmente o trabajar en focalizar un yacimiento que está
focalizado en un área que es disperso en diferentes campos que tengan diferentes yacimientos. Esto es otra forma de jerarquizar una vez que tengamos un portafolio de campos para rehabilitar. Y bueno, y finalmente tenemos lo que es el factor de relación producción-reserva, que es otra métrica, otro indicador de oportunidad. Aquí tenemos un gráfico de producción, en miles de barriles de producción anual con respecto a reservas remanentes. ¿Ok? Y cada gráfica de esta representa lo que se llama RPR, que es relación producción-reserva, que no es más sino la división de esta producción en base a las reservas remanentes a cada año. ¿Ok? Generalmente en el mundo se dice que un campo es apropiadamente explotado o desarrollado cuando tenemos una RPR de 7 a 10%, porque esto garantiza que vamos a consumir todas las reservas en un periodo del 90 al 100% de las reservas en un periodo de 20 años. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un campo que estamos analizando, estudiando, donde tenemos una relación producción-reserva muy pobre, menor que el 3%. Entonces, incrementar esta producción hasta un 7% es precisamente la oportunidad. El tamaño de esta, entre más bajo tenemos, mayor es la oportunidad. Y esto se puede lograr. Entonces, esto también es una forma de jerarquizar cuando tenemos un portafolio de campos visualizados. Y aquí otra vez tenemos un Boston Matrix, pero esta vez en vez de reservas remanentes, vamos a tener producción necesaria para alcanzar ese 7% de la reserva, que es lo que el tamaño de las esferas. Aquí está, por ejemplo, ese es 375,000 barriles por día, 488,000 barriles por día, y también aquí tenemos clasificado en petróleo liviano, pesado y ultrapesado. Y aplicando los mismos cuadrantes, tenemos los mismos variables, valor monetario y probabilidad de éxito. Los mismos variables que en reserva remanente vamos a tener aquí los peores casos, con poco valor monetario y poca probabilidad de éxito, y los mayores casos. En este caso, vamos a tener aparentemente 3 que podríamos enfocar primeramente, después algunos de estos que están en estos dos también podrían ser factibles. ¿Ok? Entonces, con esto también es complementario para precisamente seleccionar dónde vamos a enfocarnos en caso de tener varios campos para rehabilitar. Entonces, bueno, una vez que tenemos los campos, vamos a ver qué factibilidad en esos campos que ya hemos jerarquizado hay para implantar recuperación secundaria o mejorada, que como sabemos, definitivamente va a incrementar el recobro. Entonces aquí tenemos por lo menos procesos de primaria, que estos son básicamente los mecanismos de producción natural. Tenemos producción secundaria, agua y mantenimiento de presión con inyección invisible de gas, por ejemplo. Esto va a mejorar estos mecanismos naturales. Y lo que es ahora, esto es convencional, y lo que es menos convencional, que es un agregado, que es lo que se llama con recobro mejorado, que pueden ser procesos químicos como hidrocarburos, inyección de CO2, alcohol, gas vaporizante, procesos físicos, inyección de gas miscible, inyección de gas inmiscible, inyección de CO2, alcoholes, gas vaporizado, gas rico. Tenemos los térmicos, que es generalmente aplicado a petróleo pesado, donde tenemos la inyección de vapor, la combustión in situ, calentamiento del fondo del pozo o agua caliente, inyección de agua caliente. Y los químicos, que son alcalinos, inyección de salinos, sulfatantes, polímeros o espumas. Entonces aquí tenemos gráficamente un cartoon de la mayoría de esos procesos. Donde tenemos, por ejemplo, uno que lo habíamos mencionado antes, que es el WAT, es Water Alternate Gas, que es la inyección alternada de gas y agua por sí, por un mismo pozo. Luego tiene el convencional, que es inyección de agua. Tenemos
la inyección de agua con surfactante, la inyección, ¿sí? Con surfactante, después la inyección miscible de gas, que puede ser CO2 o gas natural, la immiscible de gas, perdón, la inyección miscible de gas también puede ser CO2, gas natural o nitrógeno. Una química que es inyección de polímeros, inyección de alcalinos, combustión in situ ya endotérmica, combustión cíclica, polímeros y inyección alternada de vapor. Entonces, vamos a ver esto. Viendo todo esto, nosotros típicamente en un yacimiento tenemos que por métodos normales y convencionales podemos recobrar en promedio un 25%, ¿verdad? Y en promedio también de un yacimiento convencional vamos a tener un residual que aparentemente por métodos normales no es recuperable, siempre se va a quedar de un 15%. Esto suma 40, 15 y 25 suma. ¿Qué quiere decir? Que todavía hay un 60% de petróleo movible que no hemos recuperado con métodos convencionales o explotación normal. Pero, ¿qué es? Por ejemplo, el petróleo remanente que ha sido bypaseado por el agua o por el gas. El petróleo remanente debido a pérdida de energía, perdimos la energía, y el petróleo no producible porque no ha sido contactado. ¿Ok? Esto suma un 60, pero es petróleo movible. Entonces, nosotros podemos reducir este porcentaje y convertirlo en producido con procesos como, por ejemplo, para bypassado, tenemos inyección de polímeros, por ejemplo, y hasta procesos térmicos que van a mejorar la relación de movilidad del inyectado con el producido. Esto podemos reducir inclusive un 10%. Perdón, podemos reducir hasta la mitad de acuerdo al método que apliquemos. Luego, este petróleo, debido a pérdida de energía, tenemos, bueno, inyección de agua y gas, inyección, procesos de mantenimiento para inclusive represionar esos yacimientos y aumentar la energía. También podemos entonces, de este 20% podríamos producir la mitad, un 10%. Y por último, el petróleo no contactado, que lo vamos a contactar si usamos interespaciado, reducimos el interespaciado porque está afectado por la enfermedad, o pozos horizontales donde mejoramos la conectividad y la continuidad de esos cuerpos de arena. Y aquí también podemos reducir esto a la mitad. Sí, incluso el petróleo residual, con su método de inyección de surfactantes, podemos reducirlo porque estos surfactantes reducen la tensión interfacial y por lo tanto van a reducir este petróleo residual, que puede, por ejemplo, de 15 llevar un 10%. Si sumamos esas ganancias que tenemos 10, 20, 30 y 5 son 35, más este 25 que habíamos obtenido son 60% de recobro. Esa es la oportunidad que podemos tener. Y esto no es ficción. Ahorita en muchas partes del mundo, y en Norteamérica, en el Mar del Norte y en Medio Oriente, existen yacimientos que han sido bien manejados utilizando los métodos actuales de recuperación mejorada, que se han obtenido 65% de recobro y se esperan obtener finalmente hasta 75%, ya que este valor no es descabellado. Pero todo esto, por supuesto, es aplicando la ingeniería y ver realmente cómo podemos reducir esto físicamente. Está la evaluación de estos procesos una vez identificados, que de acuerdo a las características del yacimiento de los fluidos, podemos elegir, por ejemplo, aquí en la viscosidad del petróleo y la profundidad, cuál es el más adecuado hacia un crimen de todo ese proceso. Aquí, una vez seleccionado, tenemos aquí el proceso ya en yacimiento maduro, establecieron un patrón de inyección, que podría ser de polímero, no solamente con pozos horizontales, sino vamos a tener pozos, no pozos verticales, sino pozos horizontales, porque nosotros vemos que siempre, generalmente, aquí por ejemplo hay un ejercicio donde comparamos la productividad de un pozo vertical de más o menos 50 pies de espesor
con un pozo horizontal de 2.000 kilómetros, por ejemplo. De 2 kilómetros, 2.000 metros. Entonces aquí tenemos, de acuerdo a varios métodos que existen en la literatura, que podríamos incrementar de una producción de 400 barriles por día a 4.000, de 4.500, casi 8.000 barriles. Y si inclusive fracturamos ese pozo horizontal, fíjense, obtendríamos hasta producciones de 12.000 barriles por día. Y esto es aplicando métodos analíticos físicos, no nada ficcionario. ¿Ok? Bueno, aquí hay un ejemplo de pozos horizontales, como podría ser, por ejemplo, la inyección de pozo productor horizontal e inyector horizontal. Y aquí tengo un ejemplo bastante característico. Este es un campo ubicado en Canadá, que se llama el Pelican Lake, donde existe actualmente el proceso más grande y exitoso de inyección de polímero en crudo pesado. Y toda la configuración de estos pozos son horizontales. Aquí hay más de 1.000 pozos, aquí, donde 600 son inyectores y el resto son productores. Y fíjense, de acuerdo a la escala, cada cuadro es una milla, todo esto, fíjate el espaciamiento tan pequeño que existe y este es un pozo horizontal, sería otro. Y ese el largo de este pozo horizontal es aproximadamente medio y medio, o sea, 2,5 kilómetros de sección horizontal. Y esto es tan exitoso que han aumentado récords por método primario de 5% hasta 25% actuales, no estimados, actuales, reales, y estiman tener hasta más de 35%. ¿Ok? Esto para ver que realmente un proceso de IOR con pozos horizontales es verdaderamente, generalmente son procesos exitosos y que van, y como generalmente en nuestro yacimiento maduro se ha aplicado poco o ninguno, ahí es donde tenemos la oportunidad. Luego vamos a ver lo que es gerencia de yacimiento, que ya seleccionado el yacimiento o el campo, vamos a lo que es aplicar gerencia de yacimiento con equipos multidisciplinarios. Yo no voy a andar mucho en eso porque eso se dijo harto en la presentación pasada, solamente repasar algunos conceptos. Entonces, la gerencia de yacimiento es encargada de integrar equipos multidisciplinarios donde existen geofísicos, productores, perforadores, economistas, etcétera, y hasta la parte legal. Y coordinar esos equipos multidisciplinarios para establecer lo que se llama el proceso de gerencia de yacimiento, que es simplemente establecer las estrategias que tenemos para explotación, desarrollar ese plan, implementarlo, hacer el monitoreo pertinente, evaluarlo una vez que lo monitoreamos y si hay algunas desviaciones, regresando a desarrollo otra vez, redesarrollar o actualizar ese desarrollo y así hasta que estemos satisfechos y se complete. Ok, este plan de desarrollo es el desarrollo de las estrategias de agotamiento que tengamos, o de depletion, de deslizamiento, considerando factores ambientales, por supuesto, viendo cuál es la data necesaria y el plan de adquisición de datos y análisis, establecer los modelos numéricos, dinámicos y estáticos, como los estudios, donde podemos determinar la producción y hacer pronósticos de las reservas. Establecemos cuáles son los requerimientos de facilidades para completar esos pronósticos. Hacemos la optimización económica para agregar el mayor valor y, por supuesto, la aprobación de todo el tren gerencial. Y aquí esta parte, que es lo que corresponde a realización de estudios integrados.
que es la construcción de modelos de yacimiento, la estrategia de explotación, el modelo de pozo y la parte superficial. Todo esto integrarlo para determinar los perfiles de producción de hidrocarburos. Inclusive podemos usar modelos estotácticos, determinísticos, que evaluamos y optimizamos económicamente y elegimos la mejor opción de desarrollo. Eso es a grandes modos lo que es gerencia de yacimiento. Ok, no debemos pasar por alto que debemos utilizar para no seguir haciendo lo mismo que se ha hecho en ese yacimiento, en ese campo futuro, utilizar y aprovechar la nueva tecnología. Estas son algunas de las que se me ocurren, que son la reducción, por supuesto, reducción de emisiones de la atmósfera. Esto es muy importante porque todo ahorita, nosotros necesitamos ayuda en dinero para poder desarrollar los campos, tenemos que convencer a gente, a inversores que hagan esa inversión de dinero. Y para ello tenemos que convencerlos que nuestras actividades de producción van a ser lo más limpias posible. Aquí, la tecnología de pozos horizontales y multilaterales, inclusive pozos altamente con largas extensiones de sección horizontal y varios brazos multilaterales. El monitoreo a tiempo real de lo que es el comportamiento de yacimiento, de presión y producción, laboratorios integrados de campo, dispositivos, por ejemplo, conectados con la nube, todos los dispositivos digitales, los pozos instrumentados y automatizados, lo que se llama Smart Well, pozos inteligentes, medición de parámetros de yacimiento y pozos en tiempo real para poder tener una reacción inmediata y evitar producciones diferidas. Podemos tener aplicación de redes neurales y sistemas expertos, perforación de pozos extendidos con navegación observada en tiempo real y mecanismos de conexión en ambientes remotos. Son algunas de las tecnologías que pueden ser aplicadas en la rehabilitación de esos yacimientos maduros. Creo que me pasé el tiempo, me perdonan, pero ya voy a terminar. Bueno, entonces una vez nosotros hacemos los pronósticos futuros de la estrategia que vamos a implementar y, por ejemplo, la infraestructura y pozos que vamos a necesitar para cumplir con esa producción esperada. Y se van a hacer diferentes sensibilidades y de recobro incremental para permitir seleccionar cuál es la más óptima. Entonces, en resumen, las posibles oportunidades de desarrollo adicional serían implementar procesos de recuperación adicional, que puede ser convencional, inyección de agua o inyección de gas, invisible o mejorada, ahí va. Perforación de pozos horizontales y multilaterales. No va a ser casi una fija, bien sea con espaciamiento normal o interespaciado para mejorar la conectividad con el yacimiento y obtener una mayor productividad y recobro. Modificar y optimizar los patrones de inyección existentes por uno más apropiado de acuerdo a las características y condiciones de los yacimientos incluidos. Mejorar el plan de desarrollo mediante nuevas tecnologías que agreguen mayor valor. Aprovechar el gas producido, bien sea para la venta o reinyección en el yacimiento. Minimizar emisiones en la atmósfera de CO2 y otros gases indeseables que causen deterioro en el ambiente. En lo posible, generar proyectos para reinyectar estas emisiones de CO2. Reducir costos de producción maximizando la rentabilidad del campo. Y ahí terminamos con lo que es la estrategia de explotación. Ahora vamos a tener la toma de decisiones. Vemos todo lo que significan las estrategias posibles. Aquí hay un gráfico de diferentes estrategias de explotación futura con la producción, un pronóstico de producción futura, pronóstico de recuperación o recobro futuro. Aquí también tenemos ejemplos con diferentes tipos. Pueden ser inyección de agua, inyección WAP o inyección de polímero. Y aquí tenemos diferentes comportamientos de producción y diferentes niveles de recobro. En base a eso, con el análisis económico apropiado, vamos a elegir cuál es el óptimo de todas esas estrategias.
del campo ya seleccionado. Y con estos indicadores económicos, el flujo de caja, relación, el TIR, valor presente neto y demás, podemos entonces elegir cuál es el óptimamente económico que vamos a desarrollar. Aquí tenemos un decision tree, un árbol de decisiones, donde seleccionamos, de acuerdo a estos resultados económicos, cuál es la estrategia a seguir. Y establecemos después el cronograma del proyecto. Entonces, aquí ya está el ejemplo del proyecto, el seleccionado, con todo lo que es crecimiento por diferentes estrategias de explotación que aumentaría la producción y al final la reserva en este campo o en esos campos. Volviendo entonces a lo que es el perfil de producción de un campo, donde identificamos la fase de madurez que iba a llegar al abandono, nosotros ahora con estos análisis de rehabilitación ya establecido la estrategia de desarrollo adicional futuro, la incluimos y vemos que ya este campo no se va a agotar, sino que lo podemos revitalizar y obtener mucho mayor valor. Es muy importante identificar y registrar todos los riesgos involucrados en el proyecto de desarrollo de campo, con el fin, para poder llegar a este objetivo, con el fin de diseñar un plan para eliminar o minimizar su impacto para la consecución de este objetivo de rehabilitación. Es muy importante lo del riesgo asociado. Y finalmente, vamos a tener lo que es el monitoreo, que es el seguimiento a nuestro plan en el tiempo para detectar desviaciones y correcciones en el futuro. Esto ya finalizaría con básicamente la parte técnica de mi presentación y vamos a hacer una reflexión final que es que existe un enorme potencial de crecimiento en muchos campos maduros del mundo, incluyendo Venezuela. Yo diría que Venezuela es de los países, entre los primeros países donde existe mejor oportunidad de rehabilitación de campos. Lo que pasa es que tenemos que convencer a los inversores de eso, porque tenemos plata y necesitamos inversión. Rejuvenecer campos exige la integración de tecnología existente y desarrollo específico para el propósito y aplicación de ingeniería para identificar o determinar esos fenómenos físicos que están sucediendo abajo. Y es clave desarrollar nuevas competencias y operar en un ambiente de trabajo colaborativo. Y entonces, y lo más importante, no seguir haciendo lo que se hizo en el pasado. Como dice Einstein, nosotros no podemos resolver los problemas con el mismo pensamiento que nosotros usamos cuando los creamos. ¿Ok? Entonces, esta sería la reflexión final. Y ya terminamos mi presentación. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por este curso concentrado de ingeniería y yacimiento. Me van a perdonar de que me extendí un poco en el tiempo, no hay problema, pero realmente había cosas importantes que debería enfocar para entender en el mensaje que trataba de transmitir. Excelente. De todas maneras, tenemos algo de tiempo para preguntas. Hay algunas preguntas. Déjame empezar. La primera pregunta dice a una persona: hace años exploré la tecnología de separación agua-petróleo mediante ciclones pozo abajo. También leí que la tecnología fue desechada fuera de Venezuela en los campos donde la tecnología no probó ser productiva. ¿Cree usted que esta tecnología puede usar en Apure y otros sitios en yacimiento empujados por agua? Esto puede ser importante en Apure por las características de las aguas saladas, lo cual obliga a costos importantes de tratamiento de agua y reyección de fluentes. Yo creo que sí, es más, en Apure hubieron intentos, yo creo que inclusive se analizaron precisamente esa parte de ciclones para aprovechar precisamente y reducir costos en la producción de agua y disponer después de esa agua en el yacimiento. Hubieron inclusive humedales, montones de alternativas y sí estoy seguro que se evaluaron, pero no sé si llegaron a un
feliz término. Pero sí puede ser factible en Barinas Apure, sí, por la alta producción de agua que esos campos tienen. La otra pregunta es la heterogeneidad como definida por el factor Dirichlet-Parsons, depende únicamente de la distribución de permeabilidad. Existe también la heterogeneidad geológica que depende de la distribución de fase y enriquecimiento. Y en mi experiencia en campos maduros buscamos, mediante la revaloración geológica de alta definición de los yacimientos, compartimientos no contactados. ¿Puede hacer algún comentario al respecto? Bueno, pero yo considero que eso es parte de la heterogeneidad. Cuando la continuidad es abruptamente partida, vamos a decirlo así, por precisamente el ambiente sedimentario y que no podemos contactar, no existe conectividad interna entre todo eso, eso yo lo considero como, porque la heterogeneidad no es nada más la permeabilidad, la heterogeneidad son factores que me permiten, que me impiden a mi conectividad hidráulica y continuidad de los cuerpos de arena. Entonces, eso sí, eso es parte de la heterogeneidad. Y eso, por ejemplo, en ambientes difíciles de sedimentación, donde no existe suficiente, existe poca continuidad, ahí la solución precisamente son pozos horizontales donde tenga el mayor contacto del pozo con el yacimiento. ¿Y sí? Eso es considerado como parte de heterogeneidad. Ok, la otra pregunta es, los 7 mecanismos de empujes explicados mencionaron los efectos que ejerce el gas o el agua en los yacimientos de petróleo. Estos efectos físicos de cada mecanismo ocurren de la misma forma en los yacimientos de gas seco o húmedo, pregunta, y tiene la misma influencia en el factor de recobro. No, esto es para el yacimiento de hidrocarburos líquidos, de petróleo. En los mecanismos de gas seco y húmedo hay un solo mecanismo, que es el mecanismo, un solo mecanismo favorable, que es el mecanismo de agotamiento, de presión. Simplemente bajar la presión y eso va a aumentar el volumen en el yacimiento y entre más baja, más volumen hay y más presión tiene. Y más bien en el empuje hidráulico en yacimientos de gas es perjudicial porque deja mucho petróleo remanente en el yacimiento. Okay. Otra pregunta es, además de las restricciones de yacimiento, ¿cuáles serían las posibles restricciones de naturaleza hidráulica a ser tomadas en cuenta y analizadas en caso de ser superable en la estructura del pozo y así minimizar la pérdida de energía en la producción del pozo y favorecer la rentabilidad de uso de esa tecnología? Creo que tú lo explicaste. Bueno, sí, en el pozo básicamente, el pozo sucede, lo que sucede en el pozo es que el yacimiento me ofrece a cierta presión y esta presión va a ir disminuyendo hasta la superficie. ¿Por qué? Por la restricción del mismo pozo y por la fricción en el movimiento de ese fluido. Entonces, si nosotros reducimos ese efecto, disminuyendo la presión de fondo fluyente, por ejemplo, con métodos artificiales del levantamiento, nosotros vamos a aumentar y mejorar la productividad en esos pozos. Ok. Otra pregunta es, al hacer la inyección alterna de gas y agua, ¿no se afecta la permeabilidad relativa y eso afecta de alguna manera la recuperación? Precisamente, mejora porque vamos a tener permeabilidad relativa trifásica. Entonces, lo que no hace, lo que no contacta el agua, lo contacta el gas. Entonces, mejora más bien la permeabilidad relativa y por eso mejora el recovery. Y ese es precisamente el principio de inyección alternada, que afecta, pero para bien, la permeabilidad relativa. Otra pregunta es, alguien pregunta aquí sobre el fracturamiento de lutitas. Si fracturamiento de lutitas aumenta el factor de recobro de estos yacimientos. Bueno, eso de lutita es el yacimiento convencional. No, pregunto, disculpa, déjame replantear la pregunta. No te voy a hablar del fracturamiento de lutita en aumento de factor de recobro. ¿Es aplicable a yacimientos maduros
según las experiencias en uso. No, bueno, yo solamente traté yacimientos convencionales. Esos serían yacimientos unconvencionales donde no soy experto. Y porque ahí hay otros mecanismos muy diferentes a lo que es convencional. Pero lo que se trató hoy solamente fueron yacimientos convencionales, no lutita. Déjame ver aquí si hay una pregunta. No, esto es una invitación. En el chat hay una invitación de Julián para una clase de gerencia integrada que va a dar mañana. Ok. Creo que no hay más preguntas, por lo menos no. Ok, aquí hay una. Ok, en yacimientos de alta heterogeneidad, recomienda el fracturamiento hidráulico para compensar esta condición de las rocas del yacimiento. ¿Cómo ves el efecto Sí, del fracturamiento? Adelante. sí, porque el efecto de una fractura básicamente es como lo mismo, bueno, el principio es más o menos el mismo en un pozo horizontal, porque la fractura va a conectar más al pozo, va a conectar al pozo petróleo no conectado. Entonces sí, es un efecto de incrementar, de minimizar el efecto de heterogeneidad, el fracturamiento, para mejorar la productividad y el recobro. Bueno, esas son todas las preguntas. La mayor parte de la audiencia está de acuerdo con lo que te comenté al comienzo. Esta es una clase magistral de yacimiento. Yo te pregunto si nos vas a dar un certificado. Bueno, le voy a mandar primero el examen. Si no Okay, aprueban el examen, no. okay. Carlos, ¿sí? no sé si Edgar Parra quería la palabra. Bueno, tengo a Juan Urich en la palabra. No sé, Edgar no lo veo. ¿Tú lo ves ahí? A las 12:25, antes de Ali Viva. Entonces, oye, yo llego hasta las 11:46. Cédele mi puesto a quien menciona Eduardo. Y después hablo yo. No, bueno, habla tú, Juan, y después, ¿a quién tienes tú? Yo no lo tengo, ese que te envió la solicitud. Carlos, denle la palabra a Edgar Parra, que fue mi profesor, es una persona que debe tener algo muy importante que decir desde el punto de vista técnico, ¿no? Y es primera vez que participa. Te la vamos a dar, pero Juan Urich había pedido la palabra primero, o sea, vamos en orden como siempre, y después damos a Edgar Parra, no hay problema, tenemos tiempo. Adelante, Juan. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias porque definitivamente esa clase magistral es muy oportuna para alguien que no es ingeniero de petróleo, sino biólogo. Y fíjate una cosa, a mí me llamó mucho la atención tu diagrama de valor monetario estimado y probabilidad y los volúmenes de las esferas. Y yo creo que ahí hay un problema nosotros tendremos que optimizar el día de mañana previo a abrir todas estas rondas de negociación, porque posiblemente la combinación óptima de valor monetario estimado y probabilidad deseable es una combinación de esas esferas medianas y pequeñas y algunas grandes. Lógicamente, en la jerarquización que tú haces, obviamente, digamos, el sentido común nos habla de desarrollar esos primeros que tienen máximo valor y están concentrados, pero toda esa suma de pequeños yacimientos que tienen al final como sumatorio un cierto valor, posiblemente su desarrollo va a depender del estado de la tecnología que los que vengan de afuera nos puedan ofertar, ¿no? Para desarrollar esos campos, ¿no? Y eso puede ser interesante como consideración en todo el análisis de optimización. Adicionalmente, hay un elemento que es muy importante, creo yo, en este país hoy en día, y es que esos campos dispersos, ¿no? Obviamente, posiblemente están, no sé, eso habría que verlo en detalle, pero justamente esos campos dispersos pueden ser factor de desarrollo, ¿ok? Y factor de desarrollo de los sectores secundarios de la producción de petróleo, ¿no? Y eso también puede ser una variable a ser considerada. Entonces, para finalizar, o sea, lo que quiero decir es que el trabajo que va a tener la Agencia Venezolana de Hidrocarburos a pre de abrir rondas de negociación, creo que imponen
un asunto bien interesante, ¿no? Ya se acabó el tiempo, Juan. ¿Tú quieres hacer algún Bueno, comentario? totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste. Y la idea de focalizar en algunos es lo que es los mangos bajitos, vamos a decirlo así, lo que es más fácil, más inmediato y con más económico. Pero no se descartan los otros, evidentemente. No se descartan porque con nuevas tecnologías y nuevos actores y más dinero también pueden ser desarrollados. Sí, totalmente de Gracias. acuerdo. Edgar Parra, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí, Ok. Bueno, excelente presentación, Ricardo. Siempre he pensado que hemos dejado más petróleo por detrás, escondido detrás de los revestidores y en los pozos viejos, que el petróleo que hemos producido. O sea que tu presentación pues da en el sitio de que no debemos olvidar lo que hemos podido dejar por detrás. Mi pregunta es la siguiente, ¿podrías tú, a pesar de que no vi nada económico, ¿no? Bueno, sí vi algunas cosas ahí de prospectividad, de riesgo, etcétera, ¿no? Pero ¿podrías jerarquizar los métodos de estos que irías a utilizar para los campos maduros? ¿Podrías jerarquizarlos por orden de problemas económicos y de aplicación? Porque hay algunos procesos ahí que, mira, la aplicación para pozos, para campos maduros está un poquito fuera de lugar, como por ejemplo surfactantes que tienen que hacer mucho trabajo de previo. Entonces, ¿podrías hacer una jerarquización o podrías conversar algo sobre eso? bueno, yo traté de hacer, no, por supuesto, no lo enfoqué tan profundo, pero precisamente esa Boston Matrix, lo que es el valor monetario indirectamente, está jerarquizando la parte económica, ¿no? Muy bien. Está tomando en cuenta la parte económica. Ok, está bien. bueno, por lo menos no tengo más nadie no hay más preguntas, no tengo más nadie en palabra. ¿Tú quieres cerrar, por favor, Eduardo? Bueno, a nombre de Benamérica y de BAPA, les damos las gracias a Ricardo Padrón por esta excelente exposición. Es muy buena haberla hecho después de la exposición anterior y nos indica algo que todos tenemos que estudiar, como dijo Juan. Este, los- la- Simplemente agradecemos a todos su asistencia